sea. Vamos a empezar el programa mirando un gráfico. Este gráfico, esta curva, que nos muestra el precio del petróleo en su variedad Brent hoy, a lo largo del día. Y hay que observar que estuvo durante muchas horas inmutable y a partir del mediodía empezó esta caída hasta el final de la tarde. Estamos hablando de una caída muy importante que indica algo curioso, en todo caso enigmático, o un enigma que se podría estar resolviendo en estas últimas horas, y es que el mercado de los hidrocarburos, que está, por supuesto, extraordinariamente determinado por lo que pasa en Medio Oriente, apostaba a que el conflicto, la guerra desatada entre Israel e Irán, iba a terminar pronto y, sobre todo, no iba a afectar el flujo de hidrocarburos en el mundo. Había una gran incertidumbre por la posición de Estados Unidos. ¿En qué sentido? En que el vicepresidente James Vance había dicho: esto es un ataque quirúrgico. Un artículo de Niall Ferguson, que hoy nos mandó Jerry García Gorostidi, hace todo un análisis histórico de las veces en que en Estados Unidos el gobierno habló de ataques quirúrgicos y las veces en que esos ataques no fueron tan fulminantes o duraron mucho más de lo que se pensaba. Pero Vance dice: esto es un ataque quirúrgico destinado a destruir la capacidad nuclear de Irán para armar una bomba atómica. Pero Donald Trump había hecho otra afirmación que hoy está en la tapa de los diarios. Había dicho: esta guerra persigue como propósito un cambio de régimen. Es otra cosa. Si pensamos que el conflicto estaba destinado a que cayera la teocracia iraní, entonces teníamos que pensar una guerra de mayor duración, con otros interrogantes que están dentro de ese gran interrogante respecto de cuál iba a ser la duración y cómo termina, que es la pregunta que se hace en el último número de The Economist. ¿Cómo termina esto? Esos interrogantes tienen que ver con la posible participación de Estados Unidos en el terreno, como pasó en otros conflictos, el de Irak, por ejemplo. El mercado miraba lo que vimos recién. Confiaba posiblemente más en Vance que en Trump, que es esta caída en el precio del petróleo. Empezaba hoy una discusión en el Congreso de Estados Unidos respecto de si el gobierno tenía autorización o no para el ataque que produjo sobre las bases nucleares de Irán. Y hace 2 horas, este tuit alentador, optimista, un poco insólito, como es él, como es Trump. Felicitaciones a todos, dice. Israel e Irán han acordado plenamente que habrá un alto al fuego total en aproximadamente 6 horas cuando ambos países hayan completado sus misiones finales. Durante 12 horas, momento en el cual se considerará que la guerra ha terminado. Oficialmente Irán iniciará el alto al fuego y a las 12 horas Israel lo iniciará y a las 24 horas el mundo anunciará oficialmente el fin de la guerra de los 12 días. Así le puso como título. Durante cada alto al fuego la otra parte se mantendrá pacífica y respetuosa, suponiendo que todo funcione como debería. Esta es una pregunta que uno no espera de un presidente de Estados Unidos, o una duda. Que así será, afirma. Felicito a ambos países, Israel e Irán, por su resistencia, coraje e inteligencia para poner fin a lo que debería llamarse la guerra de los 12 días.
Esta es una guerra que podría haber durado años y destruido todo Oriente Medio, pero no lo hizo y nunca lo hará. Que Dios bendiga a Israel, que Dios bendiga a Irán, que Dios bendiga Oriente Medio, que Dios bendiga a los Estados Unidos de América y que Dios bendiga al mundo. Este mensaje de Donald Trump da la impresión, permitiría pensar, que la guerra terminó. Hoy vamos a hablar con una experta en política internacional, una gran periodista, Inés Capdevila, va a analizar todo esto y nos va a decir cuánto hay que, no creerle, pero digamos, qué nivel de consistencia tiene este anuncio de Donald Trump, que pretende, además, muy probablemente, mostrar que su liderazgo está dotado de una certidumbre sobre la cual hubo muchas dudas, empezando por los problemas comerciales, con la idea de terminar muy pronto el conflicto, la guerra entre Rusia y Ucrania. Daba la impresión que el mundo no iba respondiendo a los pronósticos o a los propósitos del presidente de los Estados Unidos. Y acá está diciendo, esto lo manejamos nosotros. En una guerra extraordinariamente tecnológica, Israel gastó en estos 12 días 12.000 millones de dólares, hizo un despliegue tecnológico llamativo e hizo un despliegue llamativo de su capacidad en el campo de la inteligencia. Hay que recordar que esto se inauguró con la eliminación de 13 altos mandos de las Fuerzas Armadas, de los servicios de inteligencia, del sistema nuclear iraní, que fueron liquidados en una noche en sus casas. Llamativa, admirable la capacidad del aparato de inteligencia israelí para encarar esa operación. Tenemos que saber de qué se trata todo esto. Bueno, básicamente se trata del derecho de Israel a existir, que está cuestionado desde que se creó el Estado de Israel. Un país que no es reconocido por ninguno de sus vecinos, pero que había empezado una distensión, un acercamiento, una aproximación con países muy importantes del mundo árabe, sobre todo con Arabia Saudita, que es dentro del Islam, profesa el gobierno de Arabia Saudita la variante sunita de la fe islámica, contradictoria, en conflicto con la chiita del régimen iraní, que es un régimen, como sabemos, persa, no árabe, pero islámico. Esa aproximación aparentemente, muy probablemente, haya encendido alarmas muy importantes en Irán y puede haber estado detrás de lo que fue el horroroso ataque terrorista del 7 de octubre de Hamás sobre Israel. Y aquí se desencadena una secuencia que termina con el ataque de Israel primero y de Estados Unidos después sobre las bases nucleares de Irán. Utilizando, y acá nos toca a nosotros indirectamente, como casus belli Israel, un informe del organismo de control de la energía nuclear en el mundo, que es un organismo de Naciones Unidas a cuyo frente está Rafael Grossi, que es un diplomático argentino. Por eso el régimen iraní acaba de amenazarlo a Grossi inquietantemente diciendo cuando termine la guerra ya nos ocuparemos de Grossi. Estados Unidos atacó las reservas nucleares de Irán, que no fueron totalmente destruidas, pero sí muy dañadas, e Irán produjo un ataque sobre una base militar de los Estados Unidos, que tiene una base militar muy importante en Qatar. Miren este mapa lo publicó la BBC. Es un mapa que nos identifica las bases militares de los Estados Unidos en Medio Oriente, en las cuales hay sumados más o menos 40.000 efectivos militares. Esa es la presencia de Estados Unidos en la zona. ¿En qué consistió este ataque de Irán sobre la base militar de Qatar? Porque hay un detalle. Trump
dijo hoy que le habían avisado a los iraníes. ¿Fue un ataque pactado? Algo parecido a lo que pasó después de que el propio Trump en enero del 2020 mandara a liquidar a un gran jerarca de la Guardia Islámica iraní que estaba en el aeropuerto de Bagdad, Qasem Soleimani. Al poco tiempo, Irán reaccionó también atacando una base militar iraquí y después las informaciones decían, bueno, fue algo tolerado para que pudiera el gobierno iraní controlar su frente interno frente a lo que fue un ataque muy agresivo de Estados Unidos. ¿Pasó lo mismo en este caso en Qatar? No sabemos. Daría la impresión, si uno sigue las declaraciones de Trump, que sí. Había un gran signo de interrogación, si uno mira a los expertos en la materia un poco exagerado, respecto de que la reacción de Irán frente a estos ataques fuera cerrar el estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% de los hidrocarburos que se consumen en el mundo. Bueno, cuando uno pone la lupa sobre esa posibilidad, empieza a ver que no era tan fácil hacer eso. Primero porque el estrecho de Hormuz, que es justamente ese lugar de flujo crucial para la humanidad, crucial para la economía internacional de petróleo, no es controlado solamente por Irán, sino también por Omán. Y hubiera entrado en un conflicto con Omán porque son aguas compartidas. Pero hay una razón más determinante todavía para que eso no se produjera. Si se hubiera producido o si se fuera a producir, sería realmente una catástrofe sobre el sistema internacional de energía similar a la crisis del petróleo del 73. Y es que un aliado importante de Irán, que es China, importa petróleo, y de todo el petróleo que importa China, 47% viene justamente del Golfo. Es ese petróleo que pasa por el estrecho de Hormuz, que habría estado entonces afectando a China si se cerrara. Esta es una guerra, veremos después si se confirman los anuncios de Trump, después vamos a ver qué opina Inés Capdevila sobre el tema. Es una guerra que de manera más o menos directa roza a la Argentina, interpela a la Argentina. Primero por lo que ya dijimos, hay un funcionario argentino en el corazón del problema, que es el control de la capacidad de Irán para enriquecer uranio y llegar a construir bombas nucleares por fuera del régimen de control establecido justamente sobre ese proceso. Hay además un problema que ya se va volviendo crónico, eterno de la Argentina con Irán, que tiene que ver con el ataque a la AMIA el 18 de julio del 94. Vamos a recordar ahora pronto un nuevo aniversario, el aniversario número 31 de ese ataque salvaje, en el cual estuvo, según la justicia, involucrada Hezbollah, que es una organización con una rama terrorista que tiene respaldo por parte del régimen iraní. Y además hay hoy una política exterior de la Argentina extraordinariamente ligada a las posiciones de Israel y de Trump en esta materia, en ese conflicto, a tal punto que hoy, celebrando el ataque contra una cárcel iraní, el canciller de Israel terminó su comunicado diciendo viva la libertad carajo. Con lo cual nos hizo sentir lo cerca que estamos de este drama, que es el drama de Israel por su supervivencia, la supervivencia de la única democracia que hay en Medio Oriente, que hace que o hizo que un intelectual como el expresidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti, titulara su libro de ensayos sobre Israel, que son los ensayos que escribió a lo largo de su vida, Israel, la frontera de Occidente. Es decir, Israel es en Medio Oriente la frontera de la democracia occidental. Eso es lo que está en discusión en el fondo, eso es lo que está amenazado desde hace tanto tiempo. Este es el telón de fondo que presenta el mundo. Este es el drama internacional y en las próximas horas sabremos
si queda cancelado o no, según anuncia Donald Trump. En la Argentina estamos en otra frecuencia. En la Argentina hay que seguir algunas guerrillas, no una guerra, conflictos muy particulares, conflictos que aparentemente tienen poco que ver con el destino general de la sociedad. Digo aparentemente porque si uno los examina en sus consecuencias, si ve en qué ajedrez están incorporados esos conflictos, se va a dar cuenta de que no es tan así. De que lo que pase el próximo mes en la vida de los partidos puede ser determinante de la calidad de vida de los argentinos porque puede terminar impactando sobre la economía. Vamos a tratar de verlo ahora. El próximo 19 de julio cierran las listas electorales para la provincia de Buenos Aires, en la elección anticipada que convocó Axel Kicillof para el 7 de septiembre. ¿Por qué eso es importante? Porque ahí se están dirimiendo dos conflictos, que son dos conflictos que condicionan extraordinariamente la configuración de toda la política. Uno es el conflicto entre Axel Kicillof, que acaba de dar una larga entrevista con Gustavo Silvestre en C5N, y Cristina Kirchner, que como sabemos fue condenada a prisión en su domicilio de la calle San José y desde la prisión pretende ejercer una influencia superior a la que tenía en el armado de las listas. Entonces tenemos un primer conflicto que tiene que ver con el destino del peronismo, con el destino del kirchnerismo, con la posibilidad de una derrota. Es uno de los escenarios posibles que voy a tratar de plantear ahora. El otro drama, el otro ajedrez que se cursa en la provincia de Buenos Aires hacia el 19 de julio, es decir, en el próximo mes, tiene que ver con las relaciones entre Milei y Macri. Tiene que ver con la posibilidad de que vayan o no a una alianza. Tiene que ver con la capacidad que tenga el gobierno de Javier Milei para constituir un oficialismo. Es decir, para, además del liderazgo que ejerce Milei, que es un liderazgo muy nítido, prácticamente el único liderazgo nítido que hoy hay en la Argentina, el que ejerce el presidente, saber si ese liderazgo va a estar dotado de capacidad parlamentaria como para hacer determinadas reformas. Esa pregunta se empieza a contestar en la provincia de Buenos Aires con las negociaciones que lleva adelante La Libertad Avanza con el PRO y la posibilidad de que esas negociaciones se interrumpan y haya una ruptura. ¿Dónde se juega el destino del kirchnerismo? Básicamente en la tercera sección electoral. Es la sección a la que pertenecen los partidos, los distritos más importantes de la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de La Matanza, Lomas de Zamora, Avellaneda, Quilmes, Berazategui, Almirante Brown, Berizo, Ensenada, Florencio Varela. Es el sur y el este del cinturón que rodea a la ciudad de Buenos Aires y que conocemos como conurbano bonaerense. Ahí se dirime el liderazgo de Cristina Kirchner, que no puede competir porque fue inhibida por la justicia a una inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Estamos hablando, escuche esto, porque es muy sorprendente, una sección electoral que tiene 5 millones de electores. Para ser más preciso, 4.845.000 millones de electores. Es una provincia y más que una provincia en muchos casos. Bueno, ahí el que gane, supongamos que Cristina Kirchner compitiera y sacara el 40% de los votos, está sacando el 40% de los votos de 5 millones de votos. Es algo no despreciable, algo para mirar. Es una zona la más dañada del conurbano bonaerense. Quiero que miren esto, es un documento que hoy saca la Iglesia, es un documento muy importante, mensaje para el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina se expide hoy con un documento donde habla de la retirada del Estado en las zonas más pobres de la Argentina. Y la sustitución como organización de la sociedad del Estado por los narcos. Interpela
a los gobiernos municipales, interpela al gobierno provincial de la provincia de Buenos Aires, interpela al gobierno nacional. Es la primera crítica contundente que recibe el programa económico en lo que tiene que ver con determinados recortes de gastos. La Iglesia se queja del recorte en la asistencia a grupos que trabajan en el terreno combatiendo, no solamente combatiendo el tráfico de drogas, sobre todo, que es una tarea de la policía, sobre todo asistiendo a aquellos que son víctimas del consumo de drogas. Esto es un tema importantísimo, complejo. Si entramos por esta avenida podemos terminar, por ejemplo, un destino posible, Rosario, y el involucramiento de la justicia en temas de narcotráfico, el involucramiento de sectores de la policía bonaerense en problemas de narcotráfico. De hecho, se suspendió al fiscal Escapolán por haber estado ligado a una banda de policías que traficaba drogas en la provincia de Buenos Aires. De esto está hablando la Iglesia, sobre la base de un documento del Centro de Investigación y Acción Social que presentamos aquí, que es una gran narración respecto de las dificultades de los jóvenes en el conurbano bonaerense para encontrar un destino, elaborado por el CIAS, que conduce el jesuita Rodrigo Sarazaga. Este es el territorio donde se libra el duelo entre Cristina y su antiguo discípulo, Axel Kicillof. Cristina presa, convalidada esa prisión por la Corte que está enviando señales políticas muy importantes, porque la semana que pasó convalidó que el caso Correos, que tanto afecta a la familia Macri, que tanto inquieta a Mauricio Macri, va a ser juzgado por dos camaristas que habían sido impugnados por los Macri, por la familia Macri, que son Eduardo Fara y Roberto Boico. Aparece ahora el problema con Cristina presa de quién va a ser el sucesor de Cristina en la candidatura que ella había anunciado iba a encarnar en la provincia de Buenos Aires como candidata a diputada para la legislatura bonaerense. Y obviamente el nombre que está en la lista de todas las posibilidades es Máximo Kirchner, que es con quien tiene un enfrentamiento expreso Axel Kicillof. Entonces acá está el problema que toca todo el sistema. Si Cristina termina impulsando a su hijo Máximo, siguiendo una tradición kirchnerista, que es que las sucesiones son familiares, en el año 2011 a Cristina el bastón de mando se lo entregó Florencia Kirchner, que no era ni siquiera funcionaria. Si eso se produce, ¿eso es tolerable para Kicillof? ¿Cómo reaccionaría Kicillof? ¿Armaría su propia lista y habría un enfrentamiento electoral entre la gente de Kicillof? Gobernadores como intendentes como Seco de Ensenada, intendentes como Ferraresi de Avellaneda, Musi de Berazategui, armaría una lista para enfrentar la lista de Máximo Kirchner. Si eso sucediera, bueno, la Libertad Avanza, el que enfrente esa lista por fuera del peronismo tendría razonables posibilidades de ganar, nada menos que en la tercera sección electoral. El corazón del peronismo, el origen del peronismo en Berisso, 5 millones de electores. Hay otro escenario, que es que no haya una lista que enfrente a una eventual candidatura de Máximo Kirchner y estos intendentes que mencioné armen listas cortas, no presenten listas para la legislatura, se conformen con presentar listas para los consejos deliberantes. Quiere decir que estamos ante la posibilidad de que haya un conflicto en serio entre Cristina y Kicillof, entre la Cámpora y Kicillof, y una fractura en el peronismo, nada menos que en la tercera sección electoral, que es la sección donde el peronismo está destinado a ganar. Todo lo demás está en duda. Quiere decir que lo que nos estamos planteando es la posibilidad de que a través de ese conflicto se inicie una crisis de liderazgo dentro del peronismo y un proceso de renovación que no sabemos cuánto dura, ni cuál es su modelo de llegada. Miramos para el otro sector, el no peronismo. Y hubo una reunión muy importante, discreta, no se publicitó demasiado. Emilio Monzó,
un experimentado dirigente que militó en su momento en el PRO, viene originariamente de la UCD y después del peronismo. Monzó, expresidente de la Cámara de Diputados, muy habilidoso, visitó, después de mucho tiempo de no hablar con él, a Mauricio Macri. Y lo visitó a Macri para hacerle un razonamiento. Y ese razonamiento es el siguiente. En la provincia de Buenos Aires, estas elecciones que vienen son distintas de todas las anteriores. ¿Por qué? Porque en el Estado Nacional, para la elección nacional, se dispuso que va a haber boleta única. Es decir, ya no va a haber una boleta por partido, sino una boleta por rubro, senador, diputado, nacional, que separa la elección nacional de la elección local bonaerense y sobre todo de las elecciones municipales. Los liderazgos nacionales ya no van a tener influencia o tanta influencia en la elección local. Y esto está reforzado todavía más porque no solo el sistema electoral ya es divergente, una urna para la elección nacional, otra para la elección provincial y municipal, sino que además Kicillof dividió todavía más esas dos elecciones, desacoplando el calendario bonaerense del calendario nacional. Una elección se realiza el 7 de septiembre, la otra se realiza el 28 de octubre. Entonces, Monzó le dice a Macri, tenés que prestar atención porque al no haber tanta incidencia del poder central, tu dedo como dirigente máximo del PRO no va a pesar tanto, el dedo de Cristina no va a pesar tanto, el dedo de Milei tal vez no pese tanto, empieza a haber un protagonismo especial de los intendentes. Quiere decir que los intendentes coordinados entre sí pueden determinar el fracaso, el triunfo de cada fuerza política en cada una de las 8 secciones electorales en que se divide la provincia. Y Monzó va más allá. Dice una alianza entre el PRO, los intendentes que tiene el PRO en la provincia, los dirigentes que tienen cada una de las secciones electorales y el radicalismo que conduce Maximiliano Abad en la provincia, esa alianza podría determinar que la Libertad Avanza pierda en 6 secciones electorales y que el peronismo no gane en todas, gane la tercera y alguna otra, por el peso de sus intendentes. Pero esto le podría dar a una alianza no peronista un enorme poder en la legislatura bonaerense. Y esto podría, este es el mensaje de Monzó a Macri, emancipar a Macri de la dependencia que podría tener con Javier Milei y darle autonomía al PRO respecto de Milei, evitando disolverse dentro de la Libertad Avanza, como sueña, por ejemplo, Karina Milei, que espera que las elecciones nacionales de octubre ya el nombre PRO no figure y vayan los candidatos del PRO en una lista que se va a llamar la Libertad Avanza. Y estaríamos sepultando al PRO prácticamente. Macri escuchó con mucha atención y esto ahora pone una enorme presión sobre ¿quiénes? Sobre Cristian Ritondo, el entrañable Pucho, Santilli, Diego Santilli, y el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, que están negociando con la gente de Milei una alianza. Pero ahora Macri está esperando que le traigan los resultados de esa negociación, porque si no son del todo convincentes, probablemente adopte el camino que le propuso Monzó, que es un camino de autonomía. Hay quienes se preguntan, ¿y qué van a conseguir Ritondo, Santilli y Montenegro? Ellos quieren integrar listas, etcétera, pero se preguntan, ¿le van a dar, por ejemplo, los Menem, Lule Menem, Martín Menem, ¿le van a dar a ellos del PRO lo que no consiguen ellos en las listas de Milei? ¿Hay tanto para repartir? Hay un conflicto por integrar esas listas dentro de la Libertad Avanza entre el sector de Santiago Caputo, el mago del Kremlin, liderado por Agustín Romo, y Sebastián Parejas, que responde a Karina Milei y a los Menem.
¿Hay lugar para uno más en ese reparto? ¿Para el PRO? No, respuesta, no, porque en realidad Ritondo lo que quiere es quedarse con la CIDE, donde ya puso a Vicente Ventura Barreiro, echado por Patricia Bullrich por pedir coimas en el servicio penitenciario en el Ministerio de Seguridad. Este es el conflicto entre Bullrich y Ritondo. Está en la CIDE, aparentemente delegado en Uruguay. Santilli, ¿qué quiere? Probablemente el Ministerio del Interior, el Ministerio de Seguridad. Patricia Bullrich, no, el Ministerio de Seguridad, si yo voy como candidata a senadora en la ciudad, quiero que lo hereda alguien mío. Eventualmente Diego Valenzuela, intendente 3 de febrero. Montenegro mira al Ministerio de Justicia, pensando en la caída de Mariano Cunio Olivarona. ¿Les van a dar esos cargos? ¿Qué traen de la negociación, de una negociación tan larga que empezaron extrañamente tan temprano Ritondo y Santilli en la mesa de Karina Milei y Sebastián Pareja? ¿Va a tener algún resultado positivo esa negociación? Porque si no, se abre la posibilidad de que Macri se separe. Ya hubo un indicio de que va por ese camino. Porque cuando se armó un frente opositor en la Cámara de Diputados para afectar la política jubilatoria y el superávit fiscal, 9 diputados que responden a Macri se levantaron contra Ritondo y se abstuvieron. ¿Por qué es importante esto? Porque el gobierno necesita 87 diputados para sostener el veto del presidente frente a cualquier embestida de la oposición en el terreno fiscal. Y con 9 abstenciones del macrismo no alcanza esos 87 diputados que servirían como una guardia a la política del gobierno. Quiere decir que Macri, la proximidad de Macri o la lejanía de Mauricio Macri respecto de Milei sería una llave para la política fiscal y para la política económica. ¿Y por qué todo esto es importante? Ahora vamos a hablar con el presidente de la Unión Industrial Argentina, Martín Rapalini. Porque la política económica del gobierno es una política de apertura comercial y de dólar barato o de peso muy apreciado. La gente más cercana al gobierno, más cercana ideológicamente al gobierno, señalan esto solo se sostiene, las empresas, el tejido productivo argentino solo puede sostenerse con una política de apertura comercial y dólar atrasado si hay una feroz baja en los costos. Y para que haya una feroz baja en los costos tiene que haber una gran reforma tributaria, una gran reforma laboral y una gran reforma previsional, que no se hace sin un oficialismo en el Congreso. Oficialismo que no se puede constituir sin una alianza con Macri. Este es todo el razonamiento. Este es el hilo que nos lleva de cómo se arman las listas el 19 de julio a la sustentabilidad del programa económico. Y esta es la cuestión que está detrás de las negociaciones, de las pequeñas guerrillas que se están dando hoy en el mapa bonaerense. La posibilidad de una ruptura dentro del kirchnerismo, nada menos que en la provincia de Buenos Aires, que es su sede central, la posibilidad de un apartamiento, probablemente definitivo o no, entre Milei y Macri. Y detrás de esto, el destino de la economía. Mañana va a haber una reunión importante, mañana probablemente estos temas queden insinuados en un contexto muy promisorio para el gobierno, porque hay una novedad de 5,8 de aumento del PBI, 1,5 de inflación mensual en mayo, es decir, los números de la economía hoy en la foto son excelentes. Mañana se reúne el Consejo de Mayo, justamente Martín Rapalini es miembro de ese consejo, por la CGT va a estar Gerardo Martínez, en alguna mesa se va a discutir el horizonte de la economía y estos problemas que están ligados a la política y la posibilidad de que esta reforma económica, esta estabilización económica que lleva adelante Milei ligada al mercado no termine como la de Macri o la de Menem en un proceso recesivo que la vuelve impopular. De esto estamos hablando. Empezamos Odisea, ya les dije, vamos a hablar con Martín Rapalini del horizonte productivo de la Argentina. Él es el presidente de la Unión Industrial. Vamos a hablar con Inés Capdevila de la situación en Medio Oriente, sobre todo a partir de este anuncio de Donald Trump. Pancho Olivera nos devuelve a un tema que tratamos muchas veces. El regalo que son algunas concesiones escandalosas en la ciudad de Buenos Aires, mientras los contribuyentes pagan las tasas.
Ani Parraguirre, ¿cómo se comunica en política un preso? El caso de Cristina a la luz de otros casos. Camila Perochena, una pregunta súper actual. ¿Cuál fue el camino a través del cual Irán se convirtió en una teocracia? Y Carola Gil, que en el whisky nos lleva a la televisión oficial, Samba, el personaje infantil, y las maneras, los métodos que propone ese personaje para castigar periodistas. Empezamos Odisea.